Bienvenidos a otro video. Hoy vamos a ver otra historia fascinante y les pido que primero se suscriban al canal para poder ayudarles con más contenido como este en el futuro. Vamos a ello. Parte 1. Los vigilantes y el secreto que cambió la tierra. Antes de que existieran reinos o ciudades fortificadas, antes de que los hombres dominaran la escritura o la guerra, una historia fue susurrada entre los pueblos más antiguos de la tierra. Un relato que no encontró espacio en los libros sagrados canónicos, pero que resistió a través de los siglos en las sombras de los textos olvidados. En el corazón de esta narrativa se encuentra un grupo celestial conocido como los vigilantes. Estos seres, mencionados en el misterioso libro de Enoc, no pertenecían al mundo terrenal. Fueron enviados para observar, no para intervenir. Sus órdenes eran claras: vigilar el comportamiento de la humanidad y mantener la armonía del plan divino. Sin embargo, lo que debía ser solo vigilancia se convirtió en deseo. El lugar del acontecimiento fue una montaña remota, más tarde llamada Hermón, no solo por su geografía, sino por la marca que allí fue sellada. Fue en esta cumbre aislada donde cerca de 200 ángeles celestiales, liderados por Semjasa, hicieron un juramento. La decisión no fue tomada a la ligera. Sabían que cruzar esa línea los alejaría para siempre de su propósito original. Aún así, sellaron entre ellos una promesa: ninguno se echaría atrás. Las hijas de los hombres, descritas como bellas y encantadoras, fueron el motivo de la rebelión. Los vigilantes tomaron esposas entre ellas, y de esa unión nacieron criaturas de otra naturaleza, los Nefilim, gigantes de fuerza descomunal y espíritu corrompido. Seres que ni el cielo ni la tierra podían contener. Estas criaturas no solo caminaron entre los humanos, dominaron, se impusieron, instauraron el caos. Sus padres celestiales, con el tiempo, comenzaron a enseñar secretos que jamás debieron ser revelados a la humanidad. Azazel, por ejemplo, introdujo el uso de metales para fabricar armas y adornos, mientras que otros revelaron astrología, hechicería, manipulación de raíces, encantamientos y formas de engañar los sentidos. El mundo, antes sencillo, se convirtió en un lugar de corrupción acelerada. La violencia se esparció como una plaga. Los hombres aprendieron a guerrear, las mujeres a seducir con artificios, y la pureza original de la creación fue distorsionada. Enoc, el hombre justo, fue llamado para presenciar lo que ocurría. No fue elegido por casualidad. Era íntegro y sensible a la voz del Altísimo. El Creador, por medio de él, envió mensajes duros a aquellos que quebrantaron las leyes celestiales. Los vigilantes serían juzgados, y sus hijos monstruosos, eliminados. El destino de estos ángeles caídos no fue la destrucción inmediata. Fueron condenados a permanecer en prisiones sombrías, aislados del tiempo, esperando el juicio final. Sus hijos, los colosos que desafiaban el orden natural, fueron exterminados por la propia mano del Altísimo, en medio de conflictos, hambre y un gran diluvio que sellaría ese ciclo. Pero el eco de aquella rebelión aún permanece. Civilizaciones antiguas registraron símbolos extraños, estructuras colosales y conocimientos inexplicables que, hasta hoy, confunden a los estudiosos. ¿Habría sido todo eso herencia de los vigilantes? Este es solo el comienzo. Lo que empezó como un pacto en silencio, se convirtió en una ruptura cósmica, y los ecos de esa transgresión aún resuenan en los misterios de la historia humana. Parte 2. El hombre elegido y el juicio de los caídos. Tras la ruptura provocada por los vigilantes, la tierra ya no era reconocible ante los ojos del cielo. La armonía que una vez unía lo espiritual con lo terrenal había sido desgarrada como un velo. El planeta, antes vibrante, ahora clamaba bajo el peso de una corrupción desenfrenada. Los Nefilim, gigantes nacidos de la unión ilícita entre los celestes rebeldes y las mujeres humanas, se habían convertido en los tiranos del mundo. Con una sed insaciable, devastaban cosechas, esclavizaban pueblos, mataban sin vacilar. Cuando el hambre crecía, no dudaban en devorar a sus propios semejantes. Era una época de caos, de temor y de tinieblas. Fue en ese tiempo que Enoc,
bisabuelo de Noé, se destacó como una figura singular. Mientras las multitudes se entregaban a placeres, violencia y cultos pervertidos, él permanecía fiel, apartado de la corrupción. Era un hombre cuyo oído captaba los susurros de lo invisible. Y fue precisamente por eso que los cielos lo llamaron. Enoc no fue convocado solo para observar, sino para convertirse en la voz del Altísimo. A él le fueron confiadas visiones, palabras y revelaciones que ningún otro había recibido hasta entonces. A través de sueños y encuentros sobrenaturales, Enoc fue conducido a lugares ocultos, donde el tiempo no existe y donde el juicio es eterno. Vio a los ángeles encarcelados. Aquellos seres que alguna vez brillaron con gloria estaban ahora sumidos en profundas tinieblas, encerrados bajo montañas, encadenados hasta el día señalado por el Creador. Allí, clamaban por perdón. Rogaban a Enoc que intercediera por ellos ante el trono celestial. Deseaban clemencia. Aún tenían esperanza. Pero la respuesta que Enoc trajo fue devastadora. El Altísimo no solo rechazaba la súplica, sino que declaraba el fin de la estirpe profanada. La tierra sería purificada, y nada quedaría de los monstruos que la habían pisado con sus pies impuros. El mensaje era claro: los hijos de los ángeles no tendrían lugar en el plan divino. Sus espíritus, arrancados de sus cuerpos colosales, no ascenderían al cielo ni descansarían en el abismo. Vagaban, sedientos, entre los vivos, como espíritus impuros. De ahí nacerían las entidades que más tarde se llamarían demonios, invisibles, atormentadas, siempre buscando cuerpos que poseer, y caos que alimentar. Mientras los vigilantes recibían su sentencia de encarcelamiento eterno, los humanos corrompidos por los conocimientos prohibidos caminaban hacia un destino similar. Las artes transmitidas por Azazel y sus compañeros habían contaminado todo: guerras sangrientas, prácticas ocultas, rituales que sacrificaban inocentes. El mal ya no era un susurro, era ahora un rugido, una bestia incontrolable. Fue entonces cuando Enoc recibió la visión más impresionante de todas: la llegada de un gran cataclismo. Un diluvio, no causado por nubes comunes, sino por una orden directa del Creador. El agua purificaría la tierra, borraría las huellas de la rebelión, pondría fin a la era de los colosos y ofrecería una nueva oportunidad a la humanidad. Pero se haría una excepción. Un hombre justo entre los suyos. Un descendiente directo de Enoc, Noé. A él se le confiaría la misión de preservar la vida y reiniciar la historia humana bajo una nueva alianza. Mientras los cielos preparaban el juicio, Noé recibía instrucciones sobre una construcción nunca antes vista, una estructura capaz de flotar incluso cuando toda la tierra estuviera sumergida. El relato entonces se divide entre dos destinos: el de los caídos, encerrados en prisiones eternas, y el de los fieles, salvados para un nuevo comienzo. La caída de los vigilantes no fue simplemente un error celestial. Fue un punto de inflexión, una fractura en la historia. Desde ese momento, el cielo contemplaba a la humanidad con otros ojos, y el hombre cargaba en su memoria ancestral el recuerdo de gigantes, catástrofes y secretos que nunca debieron ser revelados. Los ecos de esa rebelión resuenan aún en los antiguos mitos, en las ruinas olvidadas y en los símbolos grabados en piedras milenarias. Muchos los consideran leyendas, pero quienes estudian las escrituras de Enoc lo saben: todo lo borrado de la historia no deja de ser real por ello. La era de los Nepilim terminó bajo aguas furiosas. Pero el espíritu de rebelión aún habita entre los hombres, disfrazado, fragmentado, pero muy presente. Y las centinelas silenciosas, encerradas bajo las montañas, aún esperan el sonido de la última trompeta. Parte final: ecos de la rebelión. ¿Qué queda de los gigantes y los ángeles caídos? ¿Alguna vez te has preguntado qué pasó después de que el diluvio arrasara la tierra? La historia de los vigilantes y de los gigantes parece terminar con esa gran inundación, pero en realidad, las consecuencias de ese episodio dejaron marcas profundas en el mundo, y también en nosotros. Tras la destrucción anunciada por Enoc, las aguas lo cubrieron todo. No quedó piedra sobre piedra de las ciudades dominadas por los Nepilim. Los monstruos murieron.
Su violencia, que había contaminado casi toda la humanidad, fue borrada. Pero el espíritu de esa rebelión, ese no se fue con las aguas. Noé, el único justo elegido para continuar la línea humana, sobrevivió con su familia. Y el arca se convirtió en el símbolo de un nuevo comienzo. Pero no todo volvió a ser normal. Algo invisible aún rondaba por la tierra. ¿Recuerdas lo que reveló Enoc? Esos seres nacidos de la unión entre los ángeles y las mujeres no podían encontrar descanso. Los cuerpos desaparecieron, pero los espíritus de los Nepilim quedaron suspendidos entre el cielo y la tierra. Sin refugio, sin paz. Comenzaron a vagar, como sombras hambrientas, ávidas de confusión, buscando cuerpos humanos que poseer, corazones vulnerables que influenciar. Y ahí está el origen de lo que muchos llaman hoy demonios. No son los mismos que los ángeles caídos. Los vigilantes están encarcelados, esperando el juicio final. Pero sus descendientes, los frutos de la rebelión, permanecen entre nosotros, invisibles, actuando en las sombras. Esa es la explicación que da el libro de Enoc sobre la presencia del mal en el mundo, incluso después de la purificación por el agua. Con el tiempo, las enseñanzas prohibidas transmitidas por Azazel y los demás comenzaron a resurgir. Lo que la justicia divina había borrado intentó volver, en silencio, por las manos de hombres ambiciosos. El arte de la guerra, los encantamientos, los secretos de las estrellas, muchos volvieron a explorar lo que había sido condenado desde el principio. Aquí hay un punto intrigante, muchas culturas en todo el mundo conservan leyendas sobre gigantes, dioses caídos, un gran diluvio y seres que enseñaron a la humanidad conocimientos desconocidos. ¿Coincidencia? Difícil. Son fragmentos de una misma historia contada con diferentes nombres. La Biblia, por ejemplo, menciona que había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, Génesis 6:4. Esa expresión, y también después, plantea una pregunta fascinante. ¿Sobrevivieron algunos vestigios de esa línea después del diluvio? ¿O tal vez las prácticas de los vigilantes fueron retomadas por otros? Algunos estudiosos creen que los descendientes de los Nepilim continuaron existiendo a menor escala. Pueblos como los anaseos, los refaitas y los semitas, mencionados en el Antiguo Testamento, están asociados a linajes de gigantes. David enfrentó a uno de ellos, Goliat. Un hombre de casi 3 metros, con armas demasiado pesadas para un guerrero común. Pero más allá del tamaño físico, la herencia de los caídos se propagó en algo más sutil, la corrupción del alma humana. La gran verdad es que la rebelión de los ángeles dejó una huella que atraviesa generaciones. No se detuvo con el juicio. Simplemente cambió de forma. Pasó de lo visible a lo oculto, del grito al silencio. Hoy, muchas ideas que parecen inofensivas llevan el mismo espíritu de aquella antigua falta, querer superar los límites fijados por Dios, desear una sabiduría prohibida, buscar alcanzar lo divino sin reverencia. Eso resuena en filosofías que colocan al hombre como su propio Dios, en prácticas espirituales desconectadas de la verdad, e incluso en algunos avances tecnológicos que ignoran totalmente los valores morales. Pero no todo en esta historia significa miedo o condenación. Hay una razón por la cual Enoc fue arrebatado antes del diluvio, sin pasar por la muerte, agradó a Dios, incluso en un tiempo dominado por la perversión. Y eso nos muestra que, sin importar la época, es posible resistir al mal. Es posible permanecer fiel. Es posible oír la voz del Altísimo incluso cuando el mundo entero parece sordo. El mensaje que deja este relato antiguo es más actual que nunca. Nos llama a estar atentos. Nos recuerda que existen fuerzas que actúan en lo invisible. Nos advierte que no toda sabiduría debe ser aceptada. Y nos invita a mantener los ojos puestos en aquel que tiene autoridad sobre todo, incluso sobre los caídos. Finalmente, el libro de Enoc deja una promesa clara: llegará un tiempo en que los vigilantes serán juzgados de forma definitiva. Un día en que el bien triunfará por completo, y el mal, que aún circula entre nosotros, será finalmente silenciado.
Hasta entonces, vivimos entre lo visible y lo oculto, sabiendo que hay más de lo que los ojos pueden ver. Y que la rebelión que comenzó en el cielo todavía proyecta su sombra sobre la tierra. Pero también sabemos que, así como Enoc caminó con Dios, nosotros también podemos. Si te gusta el video, suscríbete al canal, deja tu like y compártelo.